Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Y bueno, el nombre, ¿alguien sabe el nombre de nuestra nueva serie o no? No, métase de vez en cuando a mi Instagram, que yo esta vez le hice promoción porque tengo... muy bien, Juanca, salte de Instagram de vez en cuando. Bueno, eh, entonces, quiero que lo pongamos en pantalla. Nuestra nueva serie se llama Villanos de la Biblia. Tun, 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 tun. ¿Está buena o no? ¿Ah? De hecho, le decía a un amigo pastor, le contaba, mira la nueva serie que voy a lanzar. Y me decía, wow, está súper creativa, súper chévere. Yo le dije, sí, quiero escribir un libro al respecto. Y él dijo, yo ya lo empecé a escribir. Entonces yo le dije, ok, estoy guardando esta conversación para el juicio. ¿Ah? Que no son mis villanos de la Biblia. Mi hijo Natán me preguntaba esta mañana, papá, ¿de qué vas a predicar? Y le conté, voy a predicar una serie que se llama Villanos de la Biblia. Entonces él dijo, entonces yo quiero entrar, y entró ahorita el primer servicio y se la gozó. Ahora la puedes gozar tú. Pero ¿por qué Villanos de la Biblia? ¿Dónde nació esta serie? Pues nació en que yo me puse a pensar en cómo nosotros solemos predicar es solamente de los héroes de la Biblia, ¿no? Es con los que nos sentimos identificados. Es como que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en David, decimos, me siento identificado con David. Menospreciado por su padre y por sus hermanos, tuvo que enfrentar a un Goliat, fue perseguido por una autoridad malvada, ¿no? Y ahí te sientes identificado. Pero poco te sientes identificado con el padre y los hermanos de David que menospreciaron al que no debían menospreciar. Poco te sientes identificado con Goliat, que se le subió a la cabeza su propio tamaño y por lo tanto se sintió más grande que Dios, y eso terminó siendo su caída. Poco te sientes identificado con Saúl, que por dejarse guiar por sus inseguridades terminó persiguiendo al que le servía. Él era leal y terminó descuidando sus propias responsabilidades, lo cual fue su caída. Sí, es como que cuando pensamos en los héroes de la Biblia, pensamos en nosotros; cuando pensamos en los villanos, pensamos en la suegra. ¿Mm? Pero poco vamos a mirar aquello que los hizo villanos. Porque la Biblia nos muestra que hay muchos héroes que terminaron villanos, porque no resolvieron, porque no solucionaron, sino más bien disimularon. Y vemos el ejemplo de un Saúl, vemos el ejemplo de un Judas o el mismo Satanás, que arrancaron siendo héroes, pero terminaron siendo villanos. Pero también la Biblia nos habla de villanos que terminaron siendo héroes, porque no disimularon, sino más bien solucionaron. Y vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que arrancó siendo un perseguidor de cristianos y terminó siendo un paridor de cristianos. Así que el propósito de esta serie es que nosotros identifiquemos lo que no debemos ignorar, lo que no debemos disimular, y que más bien enfrentemos lo que tenemos que solucionar. No sea que arranquemos siendo héroes y terminemos siendo villanos. Y hoy, en esta primera prédica de esta serie, no te voy a hablar de un personaje. No, de hecho, te voy a hablar de la raíz que provocó la caída de muchos personajes, sino de todos los personajes. ¿De qué crees que te voy a estar hablando? ¿Cuál tú crees que ha sido esa raíz que ha contaminado, que llegó a contaminar a muchos, que los convirtió de héroes a villanos? ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Usted vio la prédica en el primer servicio, ¿no es cierto? Ya se la loca, ¿no? Sí, hoy voy a hablarte de la envidia. Bueno, te voy a advertir algo. Cuando yo te digo voy a hablar de la envidia, no vayas a perder hoy el tiempo pensando, ahora sí voy a identificar a todos esos envidiosos. No, trata de identificar el envidioso que hay dentro de ti. Trata de solucionar el envidioso que hay dentro de ti. Así que quiero arrancar con el primer punto, que es ¿qué es la envidia? Quiero definirla, que entendamos lo que es la envidia. La envidia se manifiesta al inicio como un sentimiento de descontento, de resentimiento, al ver el éxito de otros, sus posesiones, sus cualidades, cómo Dios los usa y lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y esto está acompañado de un deseo por tener lo que ellos tienen, pero también una sensación de frustración, resentimiento e inferioridad. La envidia nos lleva a atacar la persona que envidiamos.
arrancando por su reputación, como poner en duda la reputación de la persona, cómo consiguió lo que alcanzó, lo que consiguió, si es verdadero o no es verdadero, deseando de una manera perversa lo que esta persona tiene. No deseándolo como inspirándote, sino con perversidad. Ahora, la Biblia nos advierte a nosotros de la envidia. Y de hecho nos dice en Santiago 3:16, porque donde hay envidia y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Diga toda clase de acciones malvadas. O sea, nos dice que hay toda clase, o sea, arranca como envidia, pero no se queda como envidia, sino que es lo que desata toda clase de acciones malvadas. La envidia es supremamente destructiva. Produce un montón de otras cosas malas en el corazón que permitió que la envidia creciera. Proverbios capítulo 27, versículo 4 dice, cruel es la ira. Ahora, ¿quién está de acuerdo que la ira es bastante cruel? ¿Quién alguna vez con ira ha lastimado al que menos lo merecía? ¿Usted le ha pasado o no le ha pasado? Si no, levante la mano por su esposo si él le ha pasado con usted. Como, ah, eh, la ira nos ha hecho cometer injusticias, dañar personas que no lo merecían, dañar a los que amamos. La ira es de esas cosas en que uno dice, oiga, si uno no tuviera ira, ¿cómo serían de las cosas de fáciles? Pero mira lo que uno dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea, la ira es destructiva, pero la Biblia nos dice, pero la envidia es aún más destructiva que la propia ira. Y la Biblia nos cuenta de héroes que terminaron siendo villanos, aliados de Dios que terminaron siendo oponentes de Dios a causa de la envidia. El primero de ellos, ¿quién? No su suegra. ¿Quién? Satanás. Mira lo que nos dice la Biblia en Ezequiel capítulo 28. Nos dice que era un modelo de perfección, lleno de sabiduría, con una hermosura perfecta, que Dios lo puso en el Edén adornado de piedras preciosas. O sea, la posición de Satanás era bastante buena, ¿o no? Pero mira lo que nos dice Ezequiel 28:15. Dice, desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable. Eso fue Satanás al principio. Pero dice, hasta que la maldad halló cabida en ti. O sea, que Satanás no siempre fue malo. Satanás no siempre fue villano. Arrancó como héroe. Oiga, si se volteó Satanás, cualquiera le puede ocurrir si no se cuida. Pero ¿qué fue la maldad que entró cayó cabida en él? Bueno, Isaías capítulo 14 nos habla de dicha maldad y nos dice que quiso lo de Dios, quiso el trono de Dios, quiso ser igual a Dios, lo envidió y por lo tanto lo traicionó. O sea, al principio Satanás estaba contento, estaba feliz, vio su hermosura. Oiga, Dios cómo me hizo de bonito, Dios cómo me hizo de sabio. Oiga, mire cómo me ha bendecido. Me puso como un querubín que representaba la perfección. Pero un momento en que él cogió y se dio cuenta que Dios tenía más que él, que Dios estaba obteniendo más que él. Y entonces empezó una comparación que terminó en un acto de envidia o siguiendo la envidia y ya lo demás es historia. ¿Quién más? Saúl con David, que nos dice que cuando David entra a una población, las mujeres gritaban y cantaban, Saúl mató a 1000. Y Saúl en ese momento todo contando, ay, no sean exagerados. Pero de pronto entró David y dijeron, y David a 10,000. Y en ese momento ya la canción le pareció mala a Saúl. ¿Por qué? Porque él 10 veces más que yo. ¿No? Eso me recuerda la historia de un niño que era el menor de 5 hermanos. Entonces él decía que siempre le tocaba el peor plato. Siempre lo peor era para él. Siempre lo peor era para él. Entonces él siempre lloraba a los papás. Es que ustedes prefieren a mis hermanos. Para mí siempre me toca lo peor. Y los papás ya estaban cansados. Y dice, ¿sabe qué? Vamos a darle lo mejor a él para que esto se calme. Entonces un día en el almuerzo cogieron y le sirvieron, no un pedazo de carne, le sirvieron la vaca completa. ¡Tá! Y de primero, para que deje de decir que lo peor es para él. Y cuando este niño
ve ese pedazo de carne así grandote que no le caía ni en el plato, se ataca a llorar. Entonces los papás le dicen, pero ¿qué, por qué? ¿Qué pasó? Y dice, es que si así es el mío, no me imagino el de mis hermanos. Y es que eso es la envidia. La envidia no te permite enfocarte en lo tuyo porque tú estás mirando en lo de los demás. Esto le pasó a Saúl. Saúl ya no estaba mirando los cantos que le estaban haciendo a él, sino que se estaba comparando con los cantos que le estaban haciendo a David. Y por lo tanto intentó matarlo. También vemos los líderes religiosos que cuando llevan a Jesús delante de Pilato lo empiezan a acusar de diferentes cosas, buscando su muerte. Y en Marcos 15:10 nos dice lo que Pilatos concluyó. Y nos dice, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Era envidia. Era envidia porque Jesús estaba haciendo más seguidores que ellos. Era envidia porque Jesús estaba siendo usado en milagros y ellos no. Era envidia porque Jesús estaba predicando bien. Era envidia. Porque sí, la envidia nos convierte en enemigos de lo que Dios está haciendo. Y a pesar de que un día fuimos sus aliados, nos convierte en sus oponentes. Ahora, punto número 2. ¿Cómo funciona la envidia? ¿Ya entendimos que la envidia o no? Ahora vamos a ver, bueno, ¿cómo funciona? Mira, Proverbios 14:30 nos advierte, nos dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. O sea, la envidia ocasiona enfermedades. Porque nos dice que el corazón tranquilo, ese corazón agradecido, ese corazón que está enfocado en lo que Dios le está dando a él, es una persona que se evidencia eso en su propio cuerpo, porque su propio cuerpo está lleno de vida. Pero la persona envidiosa crece en una amargura y termina sufriendo de muchas enfermedades. Ahora, la envidia arranca simplemente con un descontento, un resentimiento al ver el éxito de otros, sus posesiones. Compró casa y está más chévere que la mía. Sus talentos, cómo Dios los usa o lo que Dios les ha dado. Entonces arranca simple eso, porque usted ve lo que le dio al otro y usted en lugar de alegrarse es como que se aburre. Ahí arrancó. Ahí no termina, ahí arrancó. Porque al principio usted se aburre, pero después usted le empieza a caer gorda a esa persona. Hay un resentimiento hacia esa persona. Después empiezan a venir pensamientos de comparación. Empieza usted a compararse. Empieza usted a desear lo ajeno y empieza a tener una insatisfacción hacia lo propio. Ahora, si no la controlas en ese punto, entonces te empieza a controlar. Empieza a envenenar tu corazón. Te empieza a enceguecer. Y entonces ya no son emociones, ya no son pensamientos, sino que ahora son acciones. Acciones en contra de la persona que tú estás envidiando. Acciones destructivas que arrancan con difamación, donde tú empiezas a hablar mal del envidiado y a desacreditar su éxito. Donde tú empiezas a decir, sí, ese tiene casa nueva, pero uno va a ver lo que le debe estar tocando pagar. En nada de tiempo termina sin nada en la calle. Óigame bien. Empiezas a desacreditar a la otra persona. Ves un matrimonio hermoso y no puedes aplaudirlo, sino que después empiezas a decir, pero quién sabe cómo serán en la casa. Porque el que mucho muestra es porque no tiene. Una difamación, hablar mal del otro. Yo te voy a decir algo, si no tienes algo bueno para decir de otros, quédate callado. Si no tienes algo bueno de decir para otros, pues quédate callado. Ahora arranca con una difamación, pero después puede crecer hacia una traición, hacia acciones de violencia hacia la otra persona. Ahora la Biblia nos muestra varios ejemplos, como los hermanos de José, que cuando vieron como su padre miraba a José, el favor que tenía sobre su José, cuando se dieron cuenta que Dios le daba sueños a José, que no les daba a ellos, eso terminó creciendo y llevándolos a vender a su hermano como esclavo. Vemos el ejemplo de Caín, que cuando vio como Dios miraba a Abel y que no lo miraba de la misma manera a él, entonces decidió asesinar a Abel. Vemos a los líderes religiosos que primero arrancaron difamando a Jesús, pero después terminaron crucificándolo. Cuando la envidia te domina,
tú terminas atacando lo que Dios está haciendo en otros y a través de otros. Y te convierte en un enemigo de lo de Dios. Mira, tú tienes que tener muchísimo cuidado de jamás hablar mal de un hombre de Dios, de no difamarlo, simplemente porque Dios lo está usando o le ha dado lo que tú quieres. Y no esperes que Dios te dé aquello que tú no te alegras porque Él se lo está dando a otros. Si tú no te puedes alegrar por lo que Dios le está dando a otros, no esperes que Dios te lo dé a ti. Si tú atacas lo que Dios le está dando a otros o está haciendo a través de otros, no esperes que Dios lo haga a través tuyo, te lo dé a ti. No esperes que Dios te use en aquello que tú atacas o criticas de otros. Mira, históricamente hablando, los mayores enemigos de los avivamientos, porque en la historia han habido muchos avivamientos, pero los mayores enemigos de los avivamientos no son las personas no creyentes, no, son creyentes, hombres de Dios que atacan los avivamientos simplemente porque no están ocurriendo a través de ellos. Porque cuando ven lo que Dios está haciendo a través de otros, en lugar de aplaudirlo, de admirarlo y de apoyarlo, lo que empiezan a hacer es a atacarlo. Se pone a desacreditar a esas personas simplemente porque tienen iglesias más grandes que ellos, ministerios más grandes que ellos, porque están alcanzando más personas que ellos. Entonces lo que hacen es ponerse a difamarlos a ellos por envidia y se convierten en enemigos de lo que Dios está haciendo. Si tú atacas lo que Dios está haciendo a través de otro, tú estás atacando a Dios. Si tú eres enemigo de lo que Dios se dispuso a hacer a través de alguien, tú te conviertes en un enemigo de Dios. Así que viene el tercer punto. Bueno, ¿cómo la enfrento? ¿Cómo enfrento la envidia y cómo la soluciono? Vuelvo y te digo, esta prédica no tiene como propósito el que tú identifiques las personas que te sienten envidia, sino que tú identifiques la envidia que quiere apoderarse de ti. Así que, ¿cómo haces tú para enfrentarla y solucionarlo? Punto número uno, lo primero que tienes que hacer, identifica la envidia. Identifícala. Mira, no la ignores, no la disimules, solucionala. Porque lo que tú ignoras, lo que tú disimulas, no lo solucionarás. Seguirá creciendo en ti hasta dominarte. Y el enemigo más peligroso es el que no detectamos. Porque es como un cáncer, ¿no? Está en ti. Y como tú no lo estás detectando, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer hasta que se apodera completamente de ti. Y por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 10:12, dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Porque todo aquel que dice, no, a mí no me podría pasar, yo jamás haría eso, no se da cuenta que ese enemigo puede estar creciendo desde él para controlar completamente su vida. El enemigo más peligroso es el que no detectamos. Porque el enemigo que nosotros detectamos es el enemigo que nosotros combatimos. Pero el enemigo que no detectamos es el que sigue avanzando sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Pensemos en David, que la Biblia nos dice, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tú crees que David en algún momento pensó, se le pasó por la cabeza, que él iba a terminar adulterando o asesinando a uno de sus hombres de mayor confianza? ¿Tú crees que en algún momento él pensó, dijo, no, el día que yo adultere o que yo asesine a cualquiera, ¿tú crees que a él se le pasó por la cabeza? Lógicamente que no. Cuando él cometió estos pecados, él se desconoció a sí mismo. Él hizo algo que él jamás creyó que él podía llegar a hacer. Porque la Biblia nos muestra cómo David le perdonara la vida a los que merecían muerte. Cómo le perdonó la vida al que lo maldijo, siendo él el rey. Pero David no detectó el adúltero, el asesino que llevaba por dentro. Y como no lo detectó, no se cuidó hasta que terminó saliendo. Si David hubiera detectado al adúltero que había dentro de él, David no se hubiera quedado en su palacio mientras que todos sus hombres salieron de campaña. Si él hubiera detectado el adúltero que había dentro de él, David no hubiera salido a caminar por las terrazas de su palacio a la caída de la tarde, cuando él sabía que era la hora en que las mujeres salían a bañarse. Si David hubiera detectado el adúltero que había dentro de él, él no hubiera invitado a esta mujer a que viniera a hacerle compañía. Si David hubiera detectado ese adúltero, él se hubiera protegido de ese adúltero. El problema fue que nunca lo detectó.
El problema fue que se sintió bastante firme y por lo tanto terminó cayendo. Jesús nos dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde? Del corazón. ¿Del de quién? No, dígalo, ¿del de quién? Entonces dígalo, porque de mi corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Porque si usted detecta que todo eso está dentro de usted, usted se va a cuidar de todo eso. Ahora, todo eso no es usted, pero yo quiero que entienda que dentro de todos nosotros está la capacidad de cometer los más atroces pecados. Porque entre nosotros habita el pecado. Pablo nos dice que el pecado vive en nosotros. Pablo dice, ¿por qué no hago lo que quiero, sino lo que no quiero? Y al final termina diciendo, no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Pablo acá nos está mostrando que si bien nosotros no somos el pecado, sí convive dentro de nosotros el pecado. Tú tienes que visualizar el pecado como otra persona. No eres tú, es otra persona, porque tú quieres agradar a Dios. Pero hay otra persona que vive dentro de ti que quiere desagradar a Dios. Y esta persona tiene cabeza propia. Esta persona es supremamente astuta, es engañadora. Te va a buscar engañar para tomar el control de tu vida y llevarte a la destrucción. Así que Pablo lo identifica, dice, no soy yo, es el pecado que habita en mí. Y si lo que te quiere dominar tú no lo dominas, te terminará dominando, terminará tomando las decisiones que serán tu destrucción. Así que todos nosotros tenemos que vivir sabiendo que entre nosotros hay un adúltero, hay un asesino, hay un ladrón, hay un mentiroso que quiere salir a hacernos cometer todas esas atrocidades y por lo tanto yo lo voy a dominar y cada vez que medio lo identifique, ¡tron!, lo oprimo para que no salga. Igual es la envidia. No ignores la envidia, tampoco la disimules, pero no olvides que no eres tú. Porque si olvidamos que no somos nosotros, vamos a sentir mal. Entonces tú simplemente cuando sientes la envidia, diga, un momentico, eso no soy yo. Porque yo soy un hijo de Dios, yo no soy un envidioso. Pero este es el pecado que quiere dominar mi vida. Entonces la envidia no me vas a dominar, tú no te sientes mal. Porque no eres tú, es el enemigo que hay dentro de ti. Lo identificas porque lo vas a dominar, no vas a dejar que te domine. Así que vas a identificar la envidia y vas a identificar en la etapa en la que te encuentras. Entonces, si estás en la etapa de ser tentado, porque cuando eres tentado simplemente son o emociones o pensamientos, ¿no? Ahí simplemente hay tentación. Entonces, si lo que tú estás sintiendo es un descontento, un resentimiento por el avance de otro, ¿no? Si empiezan a haber pensamientos de comparación junto con una insatisfacción por lo propio, entonces tú estás en la etapa de ser tentado. Estoy tentado a envidiar a esta persona. Entonces, ¿qué haces si estás tentado? Lo confiesas. Porque si confesáramos más nuestras tentaciones, tendríamos que confesar menos nuestros pecados. El diablo jamás va a poder usar lo que confiesas, pero siempre va a usar lo que callas. Entonces busca una persona madura, busca una persona de confianza y déjale saber, mira, quiero contarte que cuando estoy viendo el avance de esta persona, hay emociones de comparación dentro de mí, hay un descontento. Y quiero confesarlo como un pecado, porque no quiero que el envidioso que está dentro de mí me domine. Y vas a vivir una gran libertad. Ahora, si no estás en la etapa de la tentación, sino en la etapa del pecado, la cosa ya es diferente. Ahora, ¿cuándo ya estás en la etapa del pecado? Cuando ya atacaste a la persona envidiada, cuando ya lo difamaste, cuando ya lo traicionaste, cuando ya tuviste acciones de violencia hacia esa persona. En ese caso, no solamente tienes que ir a confesar, sino que tienes que arrepentirte. Y el arrepentimiento exige más que la confesión. Arranca con confesión, pero exige más que la confesión. Porque el arrepentimiento exige, le vas a confesar a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo te confieso que yo le tuve envidia a esta persona. Pero también te confieso que motivado por la envidia hice esto, esto. Vas a reconocer todo lo que hiciste motivado por la envidia. Después de eso tienes que ir a una autoridad a confesarlo. Y después de eso tienes que ir a la persona envidiada a confesarlo.
con una actitud de estar dispuesto a enmendar el daño. Porque una persona que está arrepentida es una persona que está dispuesta a enmendar el daño. Una persona que simplemente tiene como remordimiento, ese no quiere enmendar el daño, ese lo que quiere es evadir consecuencias. Entonces el típico que dice, no, pues yo sí me siento mal, pero que nadie se entere. Ah, usted no está arrepentido, usted está en remordimiento. El remordimiento produce cambios temporales muy cortos. El arrepentimiento produce cambios verdaderos. Entonces, si usted debe estar dispuesto a decir a esa persona, sabes que yo a ti te difamé. Ir a decir a todos con los que les difamo, sabes que todo lo que yo te dije a esta persona fue motivado por la envidia y yo dañé a esa persona. Cuando tú empiezas a responsabilizarte del mal que hiciste, vas a tener cambios hacia el bien que tú quieres. Pero debes estar dispuesto a enmendar los daños que ocasionaste. Número 2, corta con toda fuente que te está contaminando. O sea, sí es importante identificar por dónde me está entrando la envidia, porque hay muchas veces que son puertas que podemos cerrar, que son necesarias, como por ejemplo las redes sociales. ¿Mm? Porque la red social se presta mucho para la comparación. Porque en las redes sociales lo que la gente está publicando es de aquello que quiere hacerle alarde a las demás personas. Tú has caído ahí. Tú finalmente estás teniendo las vacaciones que te dice, ahora sí va a mi Instagram, endeudado, pero finalmente va a salir algo bueno. Y tú vas y lo publicas y el desgraciado al lado se fue algo mejor que hacer lo tuyo pequeño. ¿Ah? Porque sí, en las redes sociales nadie publica lo malo. Nunca nadie peleando con su esposa dice, venga, foto, selfie, para que den cuenta cómo nos odiamos. No, no, de hecho, están peleados y dice, acá como si nos amaran. Después, quítate para ahí. ¿Ah? Siempre se quiere mostrar ahí lo mejor. Entonces, si tú te estás dando cuenta que no te hace bien las redes sociales, no hay necesidad de estar ahí. Mira, hay envidia cuando tú estás muy enfocado en el avance de otros y descuidando el propio. Entonces, cierra esas puertas. Tú no tienes que estar mirando el avance de lo que otras personas están mostrando. Evita, por ejemplo, estar en lugares y con personas que no te hacen bien. Porque hay personas, por ejemplo, que son envidiosas porque la envidia se contamina, ¿no? El que tiene envidia busca contaminar a otros. Entonces, ¿cómo lo hace? Cuando vienen a decirte a ti, sí, fulanito, mire el carro que compró, pero es que yo sé que está súper endeudado y le debe dinero a todo el mundo. Esa persona está atacando por envidia a esa persona con difamación. Y con su difamación, ¿qué está haciendo? Te está contaminando a ti a empezar a también tener envidia a esa persona. Entonces, evita estar con personas envidiosas. Evita estar con personas que cada vez que ven el avance de otro, empiezan a hablar mal de ese otro. Aléjate. Tú sabes que tú puedes elegir con quién te relacionas. ¿Lo sabes o no? Aún con familia. O sea, si tú tienes a alguien, un familiar, que te está contaminando, toma distancias prudenciales. Bueno, excepto si es tu esposa, ¿no? O sea, no vaya a ser. Uy, la prédica hoy me habló mi hija, se mueve de cuarto, ¿no? Evita estar en lugares con personas que no te hacen bien porque sus valores no son los correctos. Con valores, por ejemplo, materialistas, mundanos, contrarios a los de Dios, que te hacen crecer en ambición de lo que no debes ambicionar y despreciar lo que no debes despreciar. Yo veo casos de padres que meten a sus hijos en colegios de millonarios sin ser ellos millonarios. Para que viva, lo que es estar en ese colegio que yo quería estar. O sea, los metiste a estar con millonarios siendo los pobres entre millonarios. ¿Tú sabes cómo van a crecer ellos? Con un sentido de inferioridad, porque están en medio de una cultura que le da valor a las personas según el dinero que tienen. Y es aquello de lo que ellos carecen. Tú no les estás haciendo un bien, les estás haciendo un mal. Porque crecen toda su vida queriendo pertenecer a algo que no deberían ambicionar. Porque ahí no está el valor. Entonces, el hecho de que el mundo le dé valor a eso no quiere decir que eso tiene valor. Busca los valores en Dios. Mira, cuando yo busco los valores en Dios, yo entiendo que qué importa en dónde estudian mis hijos.
Yo no quiero que mis hijos estudien en Harvard. Eso no es lo que yo anhelo que mis hijos le teman a Dios. Independiente de lo que hagan, yo prefiero un hijo que no estudia, pero teme a Dios, que un hijo que estudió todo, pero no conoce a Dios. Por lo tanto, yo quiero que mis hijos estén en lugares rodeados de personas que el mayor valor que ellos tengan sea Dios. Para que mis hijos siempre haya más bien un reto. Cuando ven que hay otro más entregado a Dios, digan, yo quiero ser más entregado a Dios como esta persona. Yo no quiero a mis hijos en sociedades o en culturas donde a las personas se les da valor por el apellido que tienen, por los zapatos que usan. Pero hay muchos que es ahí lo que tienen. Viven como pobres para que los hijos estudien entre ricos. Mira, yo te voy a decir algo. Es mejor ser el rico del barrio pobre que el pobre del barrio rico. Simplemente cambia tus valores. Pero también lo digo contigo, porque si dentro del grupo de amigos o amigas que te estás moviendo hay una competencia por quién tiene el mejor carro, la mejor cartera, la ropa más fina, ¿qué haces ahí metido? Donde todo el tiempo te estás sintiendo menos por lo que tienes, no por lo que eres. Tú eres un hijo de Dios, pero tu valor no está ahí, sino está en las pertenencias. Huye de esos lugares. Empiézate a rodear por personas que tienen los valores correctos, que no les importa qué tipo de ropa es, ¿qué importa? Bueno, con esto no quiero decir que tú tienes que tener zapatos feos. Si te gustan los zapatos finos, cómpratelos siempre y cuando ahí no esté tu identidad. Pero si tú eres de los que te pones los Louis Vuitton y sales a creerte mejor que los que andan Pellet Shoes, olvídese. Por gente como tú cerraron Pellet Shoes. Claro, y sufrimos nosotros los que nos vestíamos de peles. No, mentira. Bueno. Entonces, identifica lo que te está contaminando y corta. Mira, hay algunos que hoy Dios te lo está hablando. Tienes que cambiar a tus hijos de colegio. Porque están creciendo con los valores que los harán perderse. Hay algunos a los que Dios hoy les está hablando, me cambias ya de amistades. Y te lo voy a decir algo. Cuando Dios nos da esa orden, a mí me la dio en su momento, hay un tiempo de soledad. Porque te toca soltar lo que no es mientras que Dios te entrega lo que sí es. Pero una vez que Dios te bendice con lo que sí es, tú no volverías atrás por lo que dejaste. Dios nunca te pide riqueza, siempre te pide basura para darte riqueza. Y te lo voy a decir algo. No juegues a ser cristiano. Si vas a venir a la iglesia, es porque vas a salir a practicar lo que se te predica. O no sigas tomando el pelo. Si estás viniendo a la iglesia, es porque vas a empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios te está diciendo o a qué estás jugando. Que haya cambios en tu vida, donde se evidencie que ahora tú tienes un Señor y se llama Jesús y tú haces todo lo que Él diga. Deja de venir a la iglesia si te vas a seguir amoldando al mundo actual. Ten cambios verdaderos en tu vida y empieza a vivir la verdadera vida. Amén. Punto número 3. Entonces, lo primero es identifica, lo segundo es corta los contaminantes, lo tercero es practica la gratitud. Es una práctica que tú tienes que tener, no tiene que nacer desde una emoción, puede nacer desde la decisión. Porque la envidia nace cuando nos enfocamos en lo de otros. Porque la envidia nace cuando nosotros enfocamos en lo que no tenemos. Pero el agradecimiento nace cuando nosotros nos enfocamos en lo propio, en lo que tenemos y le damos valor. Una persona no puede tener envidia y agradecimiento al mismo tiempo. Son contrarios. Entonces, si tú estás lleno de envidia por el avance de otro en ese momento, más bien enfócate en lo propio. Gracias, Dios mío, que tengo salud. Gracias que tengo esposa, hijos. Gracias, Señor, que tenemos con qué vivir, tenemos sueños propios. Gracias, Señor, que te conocemos.
Gracias, Señor, que tú nos has dado tantas cosas. Y te vas a dar cuenta cómo la envidia se va. Porque te enfocaste en lo que te deberías enfocar. Número 4, cultiva el amor y la empatía. Alégrate por los que avanzan. Celebra sus logros. Porque el amor no es envidioso. O sea que cuando tú amas, no estás siendo envidioso, es lo contrario. Entonces tú ves que alguien avanzó, compró la casa de tus sueños. No critiques, no te compares con la tuya. Alégrate. Y de hecho, dile, ¿sabes qué? Te felicito por esta casa. Y de pronto te invitan al asado. Número 5, enfócate en tu crecimiento personal. Mira, la vida no es una carrera donde todos arrancamos en el mismo lugar y terminamos en el mismo lugar. La vida es una carrera donde tú solamente compites contra ti mismo. Tú no tienes que estar compitiendo con el de al lado. Porque en un maratón tú sí tienes que estar pendiente del de al lado. Porque si él gana, tú pierdes. Pero en la vida no, porque Dios tiene para ti tu propio propósito, tu propia vida, tu propia dirección. Así que tú no tienes que competir con el de al lado. Porque en el propósito que Dios tiene para ti, tú tienes toda la capacidad de ser el Messi de ese propósito. O el Cristiano Ronaldo si te gusta más. Tú tienes la capacidad de ser el mejor, el más exitoso en el propósito y misión de vida que Dios diseñó para ti. Pero presta atención. Lo tuyo es tuyo. Lo que Dios tiene para ti es tuyo. Entonces tú no tienes que mirar al de al lado. Porque la única manera en que tú puedes perder lo tuyo es si te pones a perseguir lo ajeno. Y no vas a obtener lo ajeno, pero sí vas a perder lo propio. ¿Lo entendiste o no lo entendiste? Lo tuyo es tuyo. El Señor dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte en futuro una promesa. Yo sé los planes que tengo para ti. Son buenos, ¿no? Pero digamos que tú en lugar de mirar tus planes, te pones a mirar del de al lado. Tú descuidas tus planes, te vas tras el del lado, no los vas a obtener, porque lo que Dios tiene para el del lado es para el del lado. Pero ¿qué pasó con lo tuyo? ¿Te das cuenta contra quién tienes que competir? Contra ti mismo. Es tu propia vida. Es tu propia vida. Y cuando tú entiendes eso, cuando otro tiene un avance, tú dices, parte de la vida que Dios tiene para él requiere estos avances. Lo que Dios tiene para mí tiene otros avances. No tienen que ser los mismos. A lo que me refiero es que de pronto el avance de otro es dinero de una proporción en la que tú no vas a vivir. Pero en la tuya puede ser usado por Dios en milagros y prodigios como de pronto él jamás lo va a vivir. Es enfocarte en lo propio. ¿A qué Dios me llamó a mí? ¿Cuál es mi propio llamamiento? Enfócate en tu propio avance. Trabaja en tus propias metas. 6. Convierte la comparación en inspiración. Mira los logros de otros como una motivación para mejorar. Porque acá sí te voy a hablar algo. Muchas veces Dios te va a mostrar éxito en otros porque te está invitando a ese éxito. El Señor dice, deleítate en el Señor y yo te concederé los deseos de tu corazón. Hay deseos que hay dentro de ti que tú no has identificado. Hay deseos que hay dentro de ti que tú no has identificado. Pero que cuando tú los ves en otros,
tú los logras identificar. Y Dios te los ha puesto ahí para que tú, para decirte, desea eso, créeme en eso, porque también lo quiero para ti. Pastor, deme un ejemplo, con mucho gusto. Cuando el Señor envía a los espías a la tierra prometida, les dice, vayan y traigan frutos de esa tierra. Vayan y miren lo mejor de esa tierra. Cuando Dios los envió a ellos a mirar los frutos, lo bueno que era esa tierra donde fluía la leche y la miel, o sea, una tierra de bendición. No era para que ellos volver, Dios les dijera, ¿les gustó? Sí. Bueno, pero desierto para ustedes. Chupen arena. No, era porque como ellos ya llevaban un tiempo viviendo en el desierto, en la arena, Dios les dijo, quiero que sueñen más grande, porque yo para ustedes tengo algo más grande que la arena. O sea, que ellos no fueron para allá para envidiar, fueron allá para inspirarse, para decir, ok, hay algo mejor que lo que estamos viviendo, vamos a creerle a Dios y vamos a caminar para conquistar ese algo. ¿Entiendes cómo funcionaba? Sin embargo, ellos cuando llegaron allá, en lugar de inspirarse, empezaron a compararse. Dijeron, pero es que tienen un ejército más numeroso que el nuestro, pero es que son más grandes que nosotros, pero es que están mejor armados, es que tienen ciudades amuralladas. Empezó una comparación. Y entonces, en lugar de llegar inspirados, llegaron fue frustrados, con un complejo de inferioridad, sintiéndose poca cosa, viendo a los de Canaán, a los cananitas, como gran cosa y ellos poca cosa. Es que tienen mejores apellidos, es que tienen más éxito. Y no, acá bien muérganos, más bien envidiémoslos, critiquémoslos. En inspirarse. Era decir, lo que Dios nos mostró en ellos es lo que Dios quiere para nosotros. Caín y Abel, los primeros en nacer después de la caída de Adán y Eva, dos hermanos. Uno se dedicó a cultivar la tierra, otro se dedicó al pastoreo de ovejas. Llegó el tiempo en que Caín obtuvo su primera cosecha de su siembra. Y cuando él la recibió, era la primera vez en toda la historia de la humanidad, después de la caída, en que alguien recibía una cosecha. Y él la miró y él dijo, esto está muy bueno, venga. Y bueno, para Dios, para que se dé cuenta que yo me acordé de él, acá un tomate. Le sacó a Dios ahí lo. Pero su hermano Abel fue diferente. Él obtuvo las primeras crías de sus ovejas. Y cuando las recibió, él dijo, wow, uy, esta es la mejor porción, la primera. Con esto voy a honrar a Dios. Y nos dice que cuando Caín presentó su ofrenda, Dios lo miró le dio todo. Y el desgraciado esto lo honró con lo que sobraba. Pues Dios, no, pues. Pero cuando vio a Abel, que Abel estaba recordando que todo lo que tenía, lo tenía porque Dios se lo había dado, y cómo le estaba trayendo lo mejor, lo estaba honrando, cómo lo estaba adorando, porque adorar es amar al extremo por encima de todo lo demás. Y te voy a decir algo, el gran problema de la humanidad es que le está dando la adoración a la persona equivocada. Se le está dando al dinero, se le está dando al éxito, se le está dando a las estrellas de rock, se le está dando a Hollywood, y por eso es que van de peor en peor. Pero Abel dijo, mi adoración, a quien yo más voy a amar, a quien yo voy a seguir, a quien todo eso es Dios. Entonces Dios miró con agrado a Abel. Despreció la ofrenda de Caín, pero miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero Dios no estaba haciendo esto para decirle a Caín, es que me cae mejor Abel. Es que salió más bonito que usted le tocó ser feo. No, Dios lo estaba haciendo para inspirar a Caín. Si Caín, en lugar de sentir envidia, él hubiera hecho todo, momentico, la identifico. Ok, acá hay una envidia. Ok, la identifico y entonces ya la confieso. Señor, yo te reconozco que estoy sintiendo la envidia a mi hermano, me estoy comparando con él. Después de eso, entonces él más bien coge y lo que hace es alegrarse, porque qué bien que a mi hermano le fue bien y que papá Dios lo miró con agrado.
¿Ah? Y lo hubiera puesto con sus propias metas. Bueno, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Bueno, pues la próxima cosecha se la entrego toda a papá Dios porque va a ser de una inspiración. Si lo hubiera hecho todo eso, ¿sabes qué hubiera pasado? Que en la siguiente oportunidad, papá Dios los hubiera mirado a los dos. ¡Ah! Lo de Abel hubiera podido servir como una inspiración para Caín, para mejorar. Pero a causa de que la procesó de la manera incorrecta, en lugar de ser lo que lo elevaba, terminó siendo lo que lo hundía. Y la propia maldición le costó todo lo que él quería conservar, porque después de esto ya no obtuvo buenas cosechas. Hoy Dios te dice, identifica el envidioso que hay dentro de ti, ríndelo, domínalo y no dejes que sea tu caída, y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.